Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ya vamos a comenzar un nuevo capítulo del ciclo de experiencias pedagógicas y entornos digitales, esta vez con nuestro amigo Domingo Borba desde Uruguay. Estamos esperando a que se conecte para comenzar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Ahí está Domingo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Andas bien? Bueno, sí, muy bien por acá también. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí, perfecto, perfecto. Me alegro ver. Súper, sí, igualmente. Bueno, hoy día ya llegó el día para encontrarnos a conversar en torno a distintos temas, pero específicamente sobre inclusión educativa. Eh, Estamos en este ciclo de experiencias pedagógicas y entornos digitales que desde el Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital, estamos desarrollando desde fines del año 2020. Así que tú también, Domingo, como integrante de este laboratorio, que nos acompaña desde Uruguay siempre, vamos a intentar tener esta conversación un poco más fluida, un poco más informal que en otros canales, pero siempre pensando que quienes nos escuchen no solamente van a estar en vivo, probablemente, sino que también después en los distintos canales de redes sociales donde difundimos esta conversación. Así que tengamos presente que vamos a llegar a distintos lados, distintos lugares, estudiantes, profesores, profesoras ligados al ámbito de la educación, sin lugar a dudas nuestro foco. Así que primero que todo, Domingo, como te decía, saludarte, esperar que estés bien y cuéntanos un poco de ti primero. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en estos momentos en tu vida profesional allí en Uruguay? Buenísimo. Primero que nada, saludar a la audiencia. Nuevamente es un gusto estar contigo, Juan, estar en Hospitalidad Digital. Y bueno, siempre que me permiten presentarme, digo mi mayor logro, que es soy papá de Juan Martín, un maravilloso niño de 5 años, cumple 6 ahora el 26 de marzo. Luego en lo profesional, soy docente de profesión, licenciado en educación, tengo una maestría en educación especial, actualmente estoy transitando el doctorado en educación basada en competencias, con una convicción clara de que la educación tiene que tener algún cambio, no sabemos exactamente cuál, pero tenemos algunos indicios de que la cosa tiene que ir hacia otro lugar que no sabemos exactamente cuál es, pero sabemos a dónde no queremos ir, y a donde no queremos ir es a seguir repitiendo algunas prácticas que, bueno, que en algún sentido dejan por fuera a muchas personas. Sí, es verdad eso, qué importante mensaje, Domingo, el tema de la capacidad transformadora que tiene la educación. Y de algún modo, al parecer, quienes estamos en el ámbito de la educación, nos damos cuenta que estamos permanentemente cambiando, solo que muchas veces retrocedemos o solo que muchas veces no se logran hacer los cambios más profundos o los más relevantes. Entonces, también ahí, a ver si a propósito de tu comentario, si me pudieras nombrar uno o dos de esos cambios que tú anhelas, ¿qué desearías que tuviese esta educación actual, siglo XXI? ¡Wow! Qué maravillosa pregunta. Creo que me voy a animar a hacer algunas respuestas a tono personal, y también invito a quienes estén escuchando a que también estén como en este diálogo participativo, ¿no? De también poderla contestar ellos, de decir, bueno, la contesta Domingo, pero si me tocara a mí, oyente, ¿qué es lo que diría? En ese sentido, yo creo que hay algo que es fundamental, y es que empecemos a saldar algunas discusiones. Lo primero es, no hay una guerra entre pedagogía tradicional y las nuevas pedagogías. Nadie está tratando de borrar con el codo todo lo que pasó anteriormente, porque de hecho desde ahí nos formamos. Lo que necesitamos es empezar a buscar acuerdos. Tampoco las nuevas pedagogías han tenido suficiente tiempo para ser exploradas, así que busquemos qué es lo mejor de cada uno de estos dos mundos.
esa sería una discusión que me gustaría saldar, no es una cosa o la otra, lo mismo que la discusión de competencia-contenido, no es competencia, no es contenido, sino que son ambas, necesitamos un contenido para poder desarrollar una competencia. Ese sería como un gran primer cambio. Y el que además está a la mano de todos. No estoy planteando algo utópico que requiera mucha infraestructura ni nada. Estoy proponiendo uno de los cambios que si bien está a la mano es el más difícil, ¿no? Porque tiene que ver con un cambio de formación docente, con un cambio en cada uno de nosotros. Y por otro lado, apoyando este mismo cambio, sería necesario una revisión de lo que sucede en formación docente. Y digo formación en todos los sentidos. Necesitamos que los profesionales que se forman como docentes en primera instancia tengan otro tipo de formación y necesitamos que las personas que son técnicas tengan formación docente. Pero una formación docente que sea habilitante al ejercicio de la profesión, pero que esté centrada en aspectos relacionados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que esos dos cambios, en resumen, saldemos discusiones y busquemos soluciones en un sentido, y en el otro empecemos a pensar qué pasa en formación docente, porque ahí es donde tenemos los agentes multiplicadores, ahí tenemos las personas que puedan estar frente a los estudiantes, que los estudiantes son el futuro de cada uno de los países. Sí, qué interesante, Domingo, esta mirada como conciliadora también con la historia, porque cuántas veces hablamos de que este siglo XXI ameritaría justamente hacer las cosas de una manera muy distinta, y aparecen estos ejemplos, yo mismo lo he utilizado en algún momento, de qué pasa con esa educación de hace siglos y que de algún modo sigue estando presente en nuestras aulas. Entonces, es interesante también ver cómo conciliamos desde la experiencia, desde los saberes y los aprendizajes, ¿cierto? Anteriores, tradicionales, con los que estamos también de algún modo desarrollando colectivamente hoy en día. Y ahí es donde yo creo que también es importante considerar nuestro contexto, porque eso sí, somos cada quien hijos, hijas de nuestro tiempo. Y estamos viviendo no solo la era digital, no solo el siglo XXI, sino que también los efectos inmediatos de esta crisis sanitaria de la pandemia. Entonces, ¿cómo visualizas tú que ha sido esa transformación entonces de esa educación más tradicional que se vio rápidamente cuestionada, transformada, desequilibrada por esta pandemia? Aprovechamos de saludar a Adrián, que ahí nos está escribiendo también y que está conectado. ¿Qué nos pasó en la educación tradicional con la pandemia, Domingo? Bueno, yo diría que lo principal es que no fue una transformación, es una transformación. Creo que nos estamos intentando desapegar de lo que pasó, pero creo que tiene una consecuencia tan profunda que deberíamos decir el cambio que está pasando todavía. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que más que cambiada o resignificada, creo que la pedagogía tradicional fue abolida en este periodo de pandemia, pero no abolida de una manera intencional, porque en realidad la mayoría de los docentes lo que salieron como grandes profesionales de la educación a defender los saberes de los estudiantes y las instancias de aprendizaje, pero salieron a defenderla como pudieron. Creo que en ese sentido sí hubo una batalla con la pandemia entre quienes ejercían la docencia y la pandemia, y se defendió con lo que se pudo. Tal cual una batalla, algunos tenían más herramientas, otros tenían menos, pero lo importante de eso es que la batalla se sigue dando, y con eso de se sigue dando, quiero invitar a que sigamos pensando. ¿Por qué traigo esta idea, Juan? Porque en muchos lugares, por razones maravillosas de que la pandemia se está superando desde el sentido sanitario, están volviendo a la presencialidad, y muchos están volviendo a las mismas técnicas tradicionales que aplicaban antes. O sea, parece que la pandemia fue algo que estuvo, pasó y desapareció. Se colapsó, se unió así. Si estamos pensando en una línea del tiempo, no pasó nada. Volvemos con la presencialidad de nuestras prácticas habituales. Y en realidad,
la presencialidad es una modalidad. Que nosotros volvamos a la presencialidad no quiere decir que volvamos con las mismas técnicas. Deberíamos poder capitalizar lo que sucedió en la virtualidad y empezar a hacerlo un cambio permanente y que sea pensado. Que no sea, estoy probando las herramientas porque son el único recurso que tenga. Estoy probando Zoom porque es lo único que puedo usar. Tiene que ser, bueno, voy a usar Zoom, pero ¿cuál es el propósito? ¿Realmente tiene sentido hacer esta reunión presencial o la puedo hacer virtual? Que eso también es importante. La pandemia, y acá perdonen que me voy a parar desde el lado positivo, pero creo que el vaso medio vacío ya está súper explorado. Exploremos la otra mitad. Vayamos a pensar todo lo que nos permitió explorar, todas las oportunidades que nos dio la pandemia. La pandemia nos dio un tiempo para estar con nuestras familias, la pandemia nos dio un tiempo para encontrarnos con nuestros estudiantes desde otro lugar. Ya no teníamos en muchos casos cara a cara a nuestros estudiantes, y con cara a cara me refiero, ni siquiera prendían la cámara. Teníamos ahí un icono que decía, con suerte, Samsung 25, y uno decía, ¿y quién será? Y por allí una voz tímida. ¿Y de qué manera construíamos el vínculo? Y acá, perdón que hoy quizás estoy un poco histórico con los comentarios, pero uno tiene que empezar a saldar discusiones para construir. Está bien la crítica constructiva, pero tenemos que saldar algunas discusiones. Y acá estoy pensando en el uso de la tecnología. Muchos están pensando que esto es una moda, que va a pasar, que la presencialidad no se puede cambiar. Es construir vínculos desde otro lugar y esto ya pasó. Y acá los invito a que vayamos a una historia que claramente no vivimos porque pertenece al periodo antiguo de la historia, que es, ¿se acuerdan cómo se registraba antes? Estaban las pinturas rupestres, la gente registraba en las cavernas, iban registrando con pinturas, después pasó a escribirse mediante un formón, un martillo, eso que quedaba por siempre, y después ¿qué vino? Vino el papiro. Y cuando vino el papiro, ¿sabes lo que pasó, Juan? Todos dijeron, no, el papiro no, esta tecnología no sirve, porque no perdura en el tiempo. Hubo una pelea entre lo tradicional y lo nuevo. Todos querían defender de que se siguiera escribiendo con formol y que eso perdurara en el tiempo. Sin embargo, los papiros se sobrepusieron porque tenían un montón de ventajas. Y lo mismo está pasando con las nuevas tecnologías y va a pasar. No es que no podamos construir vínculos con nuestros estudiantes, con nuestras personas. Podemos construirlo. El tema es que lo vamos a construir desde otro lugar. Y eso es un desafío. Y esa es otra característica que como docentes y como seres humanos tenemos que resignificar. Fíjate que en esto de traer ejemplos claros de cómo creamos vínculos antes de que estuviera el celular, el teléfono móvil, uno estaba acostumbrado a conocer a sus amigos, a la persona que te gustaba, y todo eso sucedía en un ámbito presencial, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos conocen a sus parejas, a sus actuales parejas, madres de sus hijos o personas con las cuales comparten su proyecto de vida a través de la virtualidad? Si eso sucede, ¿por qué no podría pasar el aprendizaje y el vínculo con el estudiante en ese medio? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde estamos perdiendo nosotros el clic? El clic está en el interés. Cuando uno accede a una red para buscar un amigo, buscar una pareja, lo que sea, tiene un interés bien definido y que está presente. Bueno, hablamos de que ese interés por conectarse, por prender la cámara, por estar acá con el otro, por estar, y con estar me refiero a conectar en cuerpo y mente, porque a veces, y es algo que perdimos, que se nos despistó, se nos pasó, en la presencialidad, ¿todos nuestros estudiantes estaban? No. ¿Y sabes qué es peor, Juan? Que teníamos estudiantes que nosotros pensábamos que estaban ahí, pero en realidad estaban sus cuerpos, sus mentes, estaban pensando otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el estudiante que tiene la cámara apagada? Capaz que el estudiante que tiene la cámara apagada sí me está escuchando y tomando apuntes, solo que no lo veo, por lo cual no nos centremos en un solo sentido, que es el de ver. Tenemos otros sentidos para seguir construyendo ese vínculo con otras personas.
Sí, sí, oye, indudable, ¿cierto? Que lo que has dicho ha sido o debe ser entendido como sustancial, porque si el cuerpo docente no nos abrimos a la posibilidad de que al otro lado de la pantalla hay alguien tanto o más interesado que como estábamos presencialmente, entonces sí, terminamos volviendo a lo mismo. Mira, aprovechamos de saludar a Tavo Melo, que nos está escribiendo ahí y nos dice que capitalizar estas oportunidades, siendo conscientes de que es una etapa digital que llegó para quedarse. Es súper interesante lo que nos dice Pau, porque es lo que estábamos mencionando. O sea, la pandemia no fue, la transformación no fue, sigue siendo, pero ¿qué es lo que quedará? ¿Qué es lo que se va a mantener después? Si sabemos que antes, durante o después, a la larga, bajo la herramienta que sea, la modalidad que sea, lo que buscamos son resultados de aprendizaje, lo que buscamos es que los y las estudiantes justamente aprendan significativamente desde sus propias experiencias y siendo facilitadores y guías de ese proceso nosotros y nosotras como docentes. Entonces, finalmente, ¿qué crees tú? Y ahí aprovechemos de responder a lo que dice Tavo. ¿Qué es lo que quedó, qué es lo que llegó para quedarse entonces? Bien, yo creo que ahí hay que, de vuelta, ¿no? Evitemos las batallas, evitemos la diferencia y pensemos en que hay cosas que estaban, que se tienen que quedar, hay cosas que vinieron que se tienen que quedar Por y que supuesto. tienen que caminar en conjunto. ¿En conjunto para qué? Para que todas las personas, y fíjense cuál es el discurso, que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué fue lo que llegó a quedarse? Y fíjense que no voy a hablar de tecnología. Lo que llegó a quedarse fue lo multimodal. ¿Qué es lo multimodal? Poder acceder a los contenidos de todos los lugares. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de mucha tecnología porque, claro, pues necesitamos formarnos porque es lo que está en el momento. Pero hay muchos estudiantes que lamentablemente no pueden acceder. Y voy a cambiar estudiantes por personas. Muchas personas que no pueden acceder a los dispositivos por distintos tipos de brechas digitales bueno, están las de acceso, las de uso, las de calidad de uso. Y bueno, ¿y qué pasó con ellos? ¿Los dejamos afuera? No, los docentes fueron con sus fotocopias, con sus cuadernos, con sus libros Mm, y buscaron la forma. Y es eso lo que se tiene que quedar. ¿Qué se tiene que quedar? El entender que no todos aprenden igual y que no todos estamos en las mismas condiciones y que si bien eso hay que impulsar a que se cambie para generar esas condiciones, también tenemos que aceptarlo para poder llegar a todos, para poder entender de que ese estudiante que vive en una aldea cerca de una montaña no se va a poder conectar y que él no tiene por qué ser responsable de no poder conectarse y que no se pueda conectar no quiere decir que no pueda aprender y que no pueda aprobar ese curso de filosofía, matemática o de lo que fuese. Hay que darle la oportunidad desde otro lugar. Por lo cual, algo que tenemos que desarrollar como docentes es ser creativos. Tenemos que buscar la manera en la cual nuestra clase sea tan dinámica, interesante y multimodal para que el estudiante que esté en sincrónico, como ahora, el estudiante que nos está escuchando, mm, la persona que nos está mirando, esté entretenida, pero también la persona que se conecte más tarde y la pueda mirar, diga, wow, sí, me estoy haciendo la misma pregunta o yo estoy pensando que esto podría ser por acá, o se me ocurren otros ejemplos. Y ahí está lo que realmente se tiene que quedar, que no hay un modelo, que eso también tiene que ver con lo tradicional. Lo tradicional siempre fue único, siempre se tendía a legitimar de que hay una forma de aprender. Hay una forma de aprender, hay una forma de enseñar, hay una forma de ir a la escuela. Bueno, no, hay muchas formas de enseñar, muchas formas de aprender y hay muchas formas de estar presente en la escuela. Porque, y vuelvo a esto, ¿no? Los estudiantes que estaban presenciales no siempre estaban en nuestras clases. claro, claro, de todas maneras. ¿Cuántas veces pasó? Y nos pasó a nosotros mismos cuando estudiamos, estábamos y no estábamos al mismo tiempo, por distintas razones. Oye, Domingo, y con esto que tú estás mencionando, ¿cierto? De algún modo la educación para todos y todas, creo que ya estamos entrando de a poco en el tema que nos convoca hoy día, que es la inclusión educativa. En lo particular, a mí me gusta entender siempre la inclusión educativa desde la más amplia gama de aristas posibles. Estamos hablando de una inclusión que puede ir desde lo que hablamos, acceso, ¿cierto?
pero también podemos hablar de inclusión en materia de grupos que han estado históricamente excluidos, y ahí podemos pensar en personas en situación de discapacidad, personas privadas de libertad, personas mayores, personas, ¿cierto?, de distintas procedencias en términos de migraciones o de poblaciones indígenas o de pueblos originarios, género. Yo creo que tenemos una tremenda gama de posibilidades para hablar de inclusión. ¿De qué te gustaría hablar ahora, Domingo, para entrar en el tema de la inclusión educativa? ¿Por dónde nos vamos? No, bien, primero, lo primero es que esto quede, que realmente, porque muchas veces nos quedamos con los titulares y los titulares son la mitad de una historia. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces cuando hablamos de inclusión, la gente completa con tecnología. Cuando hablamos de inclusión, la gente completa con personas en situación de discapacidad y todas esas poblaciones que vos nombraste están, van a seguir estando y está perfecto que estén, bienvenida sea la diversidad. Así que me parece maravilloso ese comentario que vas a hacer, Juan, y me gustaría que quede como en la memoria de todos la idea de diversidad. Es ahí por donde tenemos que ir. Y me interesaría, Juan, sobre todo, poder aclarar, sin aburrirlo, sin irnos a lo teórico, pero que sí empecemos a considerar la propuesta de qué significa integrar y qué significa incluir. Porque muchas Claro, veces en el discurso hablamos de integrar, hablamos de incluir, y parece que todo fuera lo mismo. Y bien sabemos de que el pensamiento se estructura de manera diferente si hablamos con las palabras correctas y si, ni que hablar de que si acordamos un mismo, un mismo formato de comunicación, una misma palabra, una misma acepción, es fundamental para que nos podamos entender y caminar juntos. En ese sentido, cuando hablamos de integración, tenemos el estudiante dentro del aula. Y acá me voy a permitir en este espacio tan humano, tan amigo, tan confortable, hacer algunos ejemplos que muchos sentirán clásicos y que nada, tendrán su ejemplo con nombre. Que es esto de que tenemos al estudiante, por ejemplo, estamos dando célula y estamos viendo los organelos de la célula y ¿qué pasa con ese estudiante que tiene una etiqueta? Y a veces está pintando una célula. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa con el derecho a la educación? ¿Qué pasa con el derecho a una educación de calidad? Porque ahí tenemos que darnos cuenta de que ese estudiante no está aprendiendo, está pintando. Que no digo que, no estoy diciendo que esté mal pintar, lo que estoy diciendo es que no era ese el objetivo de la clase. Y lo importante es que el objetivo sea el mismo, pero que se llegue por una vía de acceso diferente o por una actividad diferente. No puede ser de que aprenda menos porque tiene una etiqueta. Además, pensemos, si queremos ir a la franja de la normalidad, a la campana de Gauss, nos estamos alejando cada vez más. Con lo cual, lejos de estar acercando al estudiante a la sociedad, lo estamos alejando. Y esa es la idea de integración, está allí en el aula, pero y la idea de inclusión es muy diferente, porque la idea de inclusión es considero al otro como una persona, entiendo de que es diferente, porque yo soy diferente, y en conjunto con el otro vamos a crear un camino para que acceda a. Y ahí también estoy planteando una posición docente, Juan, que es la de horizontalidad. Ya no estamos en un espacio vertical unidireccional. Esto es bidireccional. Y acá traigo una cuestión a colación, que es cómo tratamos a las personas en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales. Hablamos con ellos, y eso es importante. A mí cuando me dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer con fulano? Hablarle, preguntarle qué es lo que necesita. Porque a veces la etiqueta la etiqueta, primero, evita de que nosotros entendamos que el otro es una persona, pasa a ser un diagnóstico, y a veces la propia etiqueta nos cega a nosotros y nos quedamos con no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no es recomendable esto otro. Pero ¿y qué es todo lo que puede hacer? ¿Qué sí puede hacer? ¿Cómo? ¿Y cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo se siente esa persona? Porque lo mismo pasa contigo, Juan. Si yo te pregunto cómo aprendés vos,
me vas a responder de una manera que no va a ser igual a la que me va a responder Adrián. Y está bien que sea así, está perfecto. Y lo mismo tiene que pasar con una persona en situación de discapacidad o lo que sea, porque también podemos hablar de un estudiante que habla alguna lengua indígena porque vive en un poblado, también. Bueno, ¿cómo te ayudo? Y el cómo te ayudo humaniza, que eso es algo que tenemos que tener a la mano. Estamos en un periodo de virtualidad, en este momento estamos conectados mediante esta maravillosa herramienta, pero somos seres humanos. Atrás de esa pantalla hay un Juan que es padre, que es un amigo, que es un líder, está Domingo que es padre. Hay una persona, por lo cual primero tenemos que llegar como personas. Y eso hace que el docente se sienta extraño, porque nos formaron para ser diferentes. Muchos recordarán, quien cursó formación docente recordará este versito, ¿no? De los problemas lo colgamos Sí, en la claro. puerta de la clase. Y uno dice, ¿qué O ustedes sucede son los ahí? docentes y no los amigos. Mm, bueno, ese es más peligroso porque sigue en la vuelta. El otro, por suerte, se está yendo, pero son los docentes, no los amigos. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué no poder establecer relaciones de ese tipo con los estudiantes? Además, me pregunto, si nosotros extrapolamos esa idea al estudiante, ¿cómo sería? O sea, son entre ellos, ¿no? Son estudiantes, pero tampoco pueden ser amigos. O Claro, sí pueden ser amigos. claro. ¿O qué pasa con la idea de que la escuela, porque además también hay que ver una visión más holística de la situación, donde tenemos ese discurso que decías vos, Juan, y por otro lado, la escuela reproduce la sociedad. Es extraño, porque hay relaciones que son sanas, que está bien que se den, donde uno se tiene que acercar al estudiante como un humano, no como una persona que es ajena. Comento una anécdota bien sencilla que nos pasó con unos compañeros, de que en una escuela primaria, eh, después de terminar una serie de talleres, nos sentamos a comer con los maestros y un niño dice, "Ah, el profesor come". Claro. Fíjate lo alejado que se sintió ese estudiante de nosotros, que ni siquiera había concebido como las funciones básicas del ser humano, ¿no? De la otra persona también come. Sí, Tenemos que romper con eso. Tenemos que romper sí. con, tal cual, con el docente tiene problemas y no es que no los tiene, lo afronta y algunos los gana y otros los pierde. Nadie está diciendo ir a hacer catarsis al salón, por favor no me malentiendan, pero sí acercarse como un ser humano. Claro que sí, sí. Al final los profes, las profesoras también escuchan música. En mi caso recuerdo que cuando estaba en la escuela era el nivel de enseñanza media, ¿cierto? Chicos de 16, 17, 18 años y salía al patio en los recreos a jugar voleibol también. ¿Y por qué no podía jugar? Porque tenía la cotona o el delantal blanco solamente. Yo creo que también tiene que ver con cómo nos sentimos parte de una horizontalidad en donde siempre estamos aprendiendo todos y todas. Y ahí Tao también nos decía en el chat que también, aparte de integrar e incluir, es interesante que podamos agregar esta idea de adaptar. Y creo que tiene también ahí mucho sentido, porque cuando hablamos de la diferencia entre integrar eh, e incluir, justamente es entre otras cosas, esa tremenda capacidad que tenemos que tener para adaptarnos a esa diversidad, porque si queremos que todos y todas aprendan desde su diversidad, no podemos esperar seguir haciendo lo mismo con todos y todas como si fuera el único modo de enseñar, el único modo de aprender. Así que también es interesante esa idea de integrar la adaptación, la capacidad de adaptación. Tal cual, tal cual, tal cual. Y sobre todo entender de que es bien interesante, ¿no? Porque hablamos, muchas veces salen estos conceptos cuando hablamos en contexto de personas en situación de discapacidad, pero en realidad estamos adaptando todo el tiempo. Cuando Mm, solo tenemos un estudiante que habla mucho, que necesita, nosotros también vemos cómo adaptamos la propuesta para que ese estudiante se sienta empoderado. Cuando tenemos un estudiante que es perfil bajo,
que es callado, también hacemos adaptaciones. El tema es que a veces lo que tenemos es miedo y permitimos de que ese miedo nos paralice. Muchas veces sucede de que vemos en las escuelas todos los estudiantes colgados de los árboles y jugando en torno a eso, y yo pienso, se cae un estudiante, tremendo, se puede recibir un impacto en la cabeza además, y ves al pobre niño en silla de ruedas al lado de la maestra. ¿Por qué? ¿Por qué ese niño no puede estar jugando? ¿Cuál es la diferencia de peligrosidad? Claro, si el niño en silla de ruedas va para abajo del árbol, es más propenso a que le pase algo que al que está trepado en la copa del árbol. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué sentido? ¿Por qué no puede jugar? ¿Por qué no puede recibir un pelotazo en el fútbol como la mayoría de las personas lo recibieron? ¿Por qué los estamos privando de eso? Porque tenemos miedo. Porque si ese niño en silla de ruedas se cae, nos vamos a sentir terrible. Y es terrible cuando lo pensamos. Porque se puede caer y se va a hacer el mismo raspón que se hizo el otro. ¿Por qué los tratamos diferentes? ¿Por qué no le damos esa oportunidad de socializar? Y acá es o todos al árbol o ninguno al árbol. Es una visión, es una visión sumamente asistencialista todavía, y que no está focalizada en la búsqueda del desarrollo de la autonomía de todo y todas. Sí, sí, tal cual, Juan, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que recordar de que cuando trabajamos con estudiantes, creo que estamos buscando el mayor grado de autonomía en todos los estudiantes, porque eso también, este discurso se escucha mucho en las charlas de inclusión educativa en personas en situación de discapacidad, pero yo cuando trabajo con un estudiante, con cualquier estudiante, ¿qué busco? El mayor grado de autonomía. En este mundo que es capitalista, que consiga un trabajo, que sea un buen profesional, que tenga un pensamiento crítico desarrollado para que realmente pueda, según el sistema político que está, hacer una buena elección, demás. Pero lo que estoy buscando es el mayor grado de autonomía y lo estoy buscando siempre. ¿Por qué razón a uno le privo ese derecho de generar autonomía? Cuando sabes qué es lo que pasa, Juan, que después en la sociedad, ¿cómo estamos? Todos juntos. En la sociedad estamos todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? De que hay personas que hay que tratarlas diferentes. ¿Y sabes qué? No sé cómo tratarlas. Porque yo en la escuela, estaba en una escuela donde el estudiante que estaba en silla de ruedas estaba al lado de la maestra. Entonces yo no lo trataba. Cuando llego a la adultez, veo a una persona en silla de ruedas y tampoco sé cómo tratarla. Sé que hay que tratarla diferente, pero no la trato. Porque tiene que haber alguien que cubra el rol de ese maestro que lo trata. Yo no. Y ahí estamos segmentando de una manera terrible y marcando la vida no solo de esa persona, sino la de todos. Porque acá pierde la persona en silla de ruedas, pero también perdemos cada uno de nosotros. Porque es bien interesante pensar cada uno de nuestros trabajos desde una perspectiva inclusiva. Más te digo, diría que es un maravilloso juego intelectual. El decir, bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Hago una mesa? Bueno, ¿de qué manera esa mesa, pensando desde la ingeniería en carpintería, de qué manera hago esa mesa para que sea inclusiva? ¿De qué manera incorporo algunos aspectos? Soy escritor, bueno, ¿de qué manera puedo escribir un libro en el cual todo el mundo pueda acceder? Pero claro, ahí hay que enfrentarse a muchos miedos. A miedos, ¿qué dirán los demás? Fíjate, si sos escritor, ¿cuántos parámetros hay que tener y que aceptar, impuestos por la academia o bueno, por diversas razones? Hay que aceptarlos, y a veces esos mismos parámetros son excluyentes. Sí, claro. Pero bueno. Sí. Oye, qué interesante también eso, Domingo, y justamente Tao nos hace ahí una pregunta en relación a la realidad de Uruguay. Y quiero comentar antes de que tú la respondas, la pregunta es ¿cuál es tu opinión sobre las escuelas especiales de Uruguay? Entonces, yo, si bien es cierto, sabemos que estamos acá desde España, ya estamos casi medianoche, pero yo soy de Chile, y en Chile he tenido siempre una perspectiva que quizás incluso la analizaba involuntariamente antes de ser profesor y ya con la docencia más todavía. Cuando las escuelas eran segregadoras, ¿cierto? Estábamos en una escuela en donde supuestamente vivíamos la normalidad,
y al frente había una escuela especial para personas sordas, al frente había una escuela especial para personas con algún tipo de discapacidad intelectual o cognitiva, y eso generaba también vacíos tremendos en la sociedad, porque quienes veníamos de una escuela que le llamaban una escuela normal, tradicional, entonces, ¿qué pasaba? Generaba que nos formábamos como que al otro lado era otro mundo y no se integraban. Y ahora recientemente en Chile me tocó ser parte nuevamente del jurado del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Oye, uno de los proyectos, mejor dicho, el proyecto escolar que ganó la versión Chile y que va a representar al país, ¿cierto?, en la versión iberoamericana, es una escuela especial para sordos. Entonces, me hago esa pregunta a propósito de lo que te pregunta Tao también. ¿Cuál es tu opinión de las escuelas especiales de Uruguay? Buenísimo, Juan. Primero, antes que eso, capaz que una visión hacemos de lo general a lo particular y hacemos un comentario medio holístico. Fíjate que 5 de cada 7 países a nivel mundial siguen con esta lógica de tener escuelas especiales o con la etiqueta que le quieran poner. Acá en Uruguay es bien Mm, interesante porque desde donde se ve la discapacidad y las necesidades educativas especiales hay 3 modelos. Está el modelo de prescindencia, que por suerte ese ya no se encuentra muy vigente, que es cuando la persona está totalmente excluida de la sociedad. Después tenemos el modelo médico rehabilitador, que es cuando mm, se busca de que, bueno, se centra en encontrar una solución, pero que la encuentre la persona. Y después el modelo social, que estaba pensado más desde los derechos humanos, donde la sociedad es la que está inhabilitando a la persona. En resumen, si hubiera rampas en todos los edificios, no había ningún problema con la silla de ruedas, por ejemplo. En ese sentido, Uruguay está haciendo un maravilloso trabajo para migrar desde el modelo médico al modelo social. Pero claro, las estructuras educativas son más difíciles de cambiar. Y mm, bueno, la sociedad de la familia es muy compleja de cambiar de paradigma de manera tan rápida. Entonces, ¿qué sucede? De que tenemos excelentes docentes en escuelas especiales, de que están haciendo un esfuerzo infinito y me consta, al menos se me ocurren 3 escuelas que sigo muy de cerca, escuelas especiales, que están haciendo un trabajo para seguir siendo escuelas especiales, porque así es la etiqueta, porque así lo propone el sistema, pero para romper con todas las barreras. Para poder trabajar con una escuela, de hecho traigo una anécdota, pero que es un ejemplo claro de cómo uno puede también manejarse en el sistema y que a veces, es verdad, el sistema tiene que cambiar, pero a veces podemos hacer pequeños cambios, pequeñas adaptaciones nosotros mismos. Una institución, escuela especial, con una escuela común, no enfrente, como decías vos, Juan, pero sí. sí a la vuelta de la manzana, o sea, muy cercanas, donde los estudiantes de la escuela especial tenían un predio donde trabajaban huerta, tenían varios talleres, pero eran muy fuertes en huerta, le enseñaron a la escuela común a trabajar la huerta y los de la escuela común le enseñaron, porque ellos no tenían taller de tecnología, a hacer presentaciones en Google. ¿Y sabes qué más? Esa escuela era una escuela de discapacitados intelectuales, y así es la etiqueta, así se llama la escuela, discapacitados intelectuales. Y uno dice, pará, te escuché mal seguramente. ¿Dijo presentaciones digitales? Sí. El intercambio de un aprendizaje a otro era maravilloso. Unos tenían su fuerte porque, claro, no era porque era una escuela especial, es porque tenían un tallerista de huerta. Entonces sabían sobre huerta. Y los otros tenían un tallerista de recursos digitales. Y se juntaron y ya no era el docente iba a, era el estudiante de la escuela común enseñando al estudiante de la escuela especial y el estudiante de la escuela especial enseñando al estudiante de la escuela común. Y así hace al menos 4 años que vienen trabajando, ahora ya no trabajan con huerta y ya no trabajan con recursos digitales, ya saldaron esa cuota. Están trabajando en proyectos mucho más profundos para la comunidad. Fíjate qué interesante. Ambas Mm, escuelas se abrieron a trabajar en conjunto y después pasaron al próximo nivel, que es abrirse a la comunidad. ¿Qué es ese grado de autonomía que estamos buscando? Cuando uno puede andar por la vida sin barreras para el aprendizaje, pero sin barreras de ningún tipo, donde me puedo encontrar con el otro.
porque, y esto es muy importante, tenemos que preguntar, tenemos que hablar con el otro. Muchas veces vemos una persona con baja visión o ciega en un semáforo y no sabemos qué hacer y vamos y algunos agarran el codo, otros la espalda, otro el hombro, otro el bastón. Y en realidad era tan sencillo como decirle, ¿precisás que te ayude? ¿Cómo? Claro. Porque capaz que la persona ni siquiera quería pasar. Capaz que se quería encontrar con su amigo, con su madre, con quien sea, en esa esquina. No quería pasar la calle. ¿Qué pasó que no le hablé? ¿Qué pasó que no le pregunté? Y eso se está gestando, por suerte, el cambio se está gestando en las escuelas especiales de muchos países, pero en este caso las escuelas especiales de Uruguay, donde están buscando de que los estudiantes aprendan a comunicarse entre ellos sin importar la etiqueta. ¿Qué es eso lo que buscamos? El día de mañana podamos hablar todos con todos, sin problemas. Si precisas algo, te pregunto qué precisas. No asumo. Porque además es como hasta psicológicamente y cognitivamente extraño, ¿no? Porque si vos, Juan, me decís, Domingo, preciso ayuda con el auto. Yo que te pregunto, ¿qué precisás? ¿Cómo te ayudo? ¿Verdad? No voy y te toqueteo el auto por todas partes a ver qué es lo que está roto. ¿Por qué no hago lo mismo con una persona con discapacidad? ¿Cuál es el miedo a acercarme y decirme, bueno, se te trancó la silla de ruedas, ¿cómo te ayudo? ¿Por qué es él el que usa la silla de ruedas? Está 24 horas con la silla de ruedas, tiene clarísimo lo que precisa. No tenemos por qué ir a invadir su espacio personal. Podemos preguntarle. Y está ahí el clic que es necesario. La comunicación. Sí, de todas maneras, ese enfoque, ese modelo biopsicosocial, ¿cierto? Con enfoque de derecho que mencionas, es el que yo creo que también es una de las principales transformaciones y principales desafíos que tenemos, que entendamos una educación inclusiva desde esa mirada, el desarrollo de la autonomía, pero de la autonomía como siempre hemos buscado, es decir, de todos y todas quienes estén en las aulas, sin hacer distinciones, que haya una real adaptación a los espacios, a la accesibilidad universal en el ámbito de la discapacidad, pero también a las culturas, a las cosmovisiones y a toda esa riqueza, ¿cierto?, de la diversidad en la que estamos. Pero te invito a que vayamos al ámbito que de algún modo nos convoca de manera más específica. ¿Cómo visualiza, después de haber conversado lo que hemos hablado, cómo visualiza o has visualizado, cuál ha sido tu experiencia pedagógica en los entornos digitales, en los entornos virtuales de aprendizaje, respecto a la inclusión? Ahí empecemos a vincular inclusión y tecnología educativa, por ejemplo. Bien, lo primero es eliminar algunos preconceptos que tenemos. El primer preconcepto es, si tenemos un estudiante en situación de discapacidad o vamos a cambiar por barreras de aprendizaje, ¿está? Barreras para el aprendizaje. No precisamos dinero, porque siempre sucede, no, si es una persona, no podemos usar porque necesitaríamos una adaptación que sale carísima, o precisaríamos un software bien específico, que precisamos un técnico, que precisamos más dinero, que la inversión, que no hay fondo. Y ahí la persona queda excluida por la razón incorrecta. Ya ahí es rápido, extraño, eso lo tenemos que eliminar. Recursos abiertos hay un montón de software libre, gracias a las grandes comunidades que aportan desde la ideología del Ubuntu. Hay. El tema es qué formación, qué ámbitos de formación hemos tenido para conocer esos espacios. Realmente necesitamos formación. Claro. Realmente los docentes necesitan ver cuáles son esos espacios y amigarse porque fíjate que serían como las dos grandes complicaciones en la educación. El uso de la tecnología, en la mayoría de la formación docente no está, y eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, tampoco está. Entonces, cuando las combinas, es como el mayor enemigo del docente. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Lo que se precisa es formación docente y eliminar esa etiqueta. Hay muchísimos programas y ahí aprovecho a recomendarles Wiki Inclusión. Es un sitio web donde pueden encontrar un montón de lo que son rampas digitales que permiten el acceso a los distintos dispositivos, software de refuerzo basado en competencias, en asignaturas,
además hay marcos teóricos, porque ni que hablar de que uno tampoco puede andar por la vida hablando, arrancamos la conversación así, ¿no? Uno también tiene que poder conceptualizar de manera correcta, pero tampoco el docente es especialista, con lo cual si yo digo Claro. espina bífida, pues mirarán como diciendo, ¿qué es eso? Bueno, ahí también tenemos un pequeño marco con lo que el docente necesita. Necesitamos empezar por ahí. Qué buen dato. Mira, yo también me ha tocado dar cursos de contexto inclusivo y estar trabajando desde esa perspectiva también como docente en lo disciplinar. Y no conocía la wiki digital. No la conocía propiamente Buenísimo. tal. Probablemente alguna vez pasé, navegué por ahí, pero sin tener claridad y conciencia de que en ese espacio específico uno puede encontrar todo lo que tú mencionas. Así que tremendo tip, tremendo consejo. Qué bueno ahí, porque esa es la idea, que quede esto aquí grabado para que después quienes lo vean, lo escuchen, sepan, ¿cierto?, dónde poder acceder. Y yo tenía una deuda, después yo mismo se la enviaría por interno, pero desde la carrera, desde la escuela de fonoaudiología, específicamente del área que hace diplomados en la Pontificia Universidad Católica de Chile, me invitaron a una conversación en torno a justamente esto de tecnología, inclusión, discapacidad, bueno, desde las distintas miradas, pero para ellos como área de la fonoaudiología. Entonces, te estoy haciendo una pregunta que les prometí te iba a hacer cuando te tuviera en el live. Eh, ¿Qué herramientas tecnológicas, aplicaciones, software o páginas web, una o dos, aparte de la que ya nombraste, Wiki Digital, podrías recomendar justamente para trabajar en el aula desde la perspectiva interdisciplinar? Es decir, considerando el foco específico que tenga él o la docente y lo que pueda también requerir específicamente para sortear esa barrera, esa necesidad educativa especial, desde una mirada también de desarrollo funcional y, por qué no decirlo, no solo social, sino que también biopsicosocial. ¿Qué tipo de Bien, herramientas crees tú buenísimo. como, por ejemplo, para la comprensión de los fonemas, la capacidad lectora, la incorporación en la escritura, en niños, niñas? No sé, te estoy dando ejemplos. Buenísimo. En realidad la pregunta es súper amplia, ahí habría que ver también si no hay un aspecto relacionado a la motricidad fina o gruesa, porque eso también cambiaría cuál es el uso de la herramienta que precisamos, porque muchas veces decimos herramienta y pensamos en la computadora, y en realidad no necesariamente tiene que ser la mejor herramienta. A veces la tablet es mejor porque uno ya puede ir trabajando, por ejemplo, la escritura con el dedo, va tocando ahí con el táctil, después eso pasa a ser con un lápiz y pasa al papel. Eso por un lado, es importante que tengamos en cuenta en qué Mm, dispositivo vamos a trabajar y cuál es el propósito. No es que tengo una computadora, uso la computadora y busco un programa, sino decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? Y ahí yo creo que hay que ir como a dos herramientas. Una herramienta, sobre todo desde lo teórico, porque tenemos que tener algún marco que nos ampare, que nos muestre desde el punto metodológico por dónde ir, que es el modelo M-Free. Es un modelo que tiene determinadas etapas, donde son 6, y en una de ellas solamente habla de centrarse en cuál es la discapacidad. En las otras nos invita a seleccionar el recurso, a ver qué competencias quiero trabajar con el estudiante, y lo propone desde las nuevas pedagogías, o sea, yendo a la centralidad del estudiante, a trabajar con el mm. interés. Ya no va a ser simplemente trabajar la herramienta por trabajarlo, trabajar el contenido por trabajarlo, sino va a ser también vincularlo con el interés de. Después habría que ver cuál es en específico el área que quieren trabajar, porque ni que hablar de que, así como te dije de la tablet, donde uno puede trabajar con el dedo básicamente, también puede ser que uno pueda trabajar la mecanografía, porque si además hay un área afectada relacionado a la motricidad fina, y no es lo que quiero potenciar en este momento, no es lo que quiero abordar, voy a tener que trabajar con un teclado. Y ahí el teclado ya requiere de otras competencias, o quizás tampoco un teclado como el que pienso, el convencional. Capaz que puede ser un teclado digital, que se trabaje con el Mm, puntero del mouse. Yo
por eso siempre digo, hay cuestiones que, si bien hay cuestiones que son generales, hay cuestiones que tienen que ser el caso a caso y que no tienen que ser la receta. Eh, ya todos saben de que no me asustan las grandes ideas y me encantaría de que hubiera una receta o una varita mágica para decir, sí, esto funciona para todos, pero no es así. Eh, Quizás yo les puedo decir, por ejemplo, que Fundación Orange tiene un montón de recursos que funcionan muy bien, de que están pensados para trabajar en celulares y en tabletas, que son muy interactivos, para trabajar la parte de escritura y además de manera transversal trabajan los distintos grados de abstracción, que eso funciona muy bien. Fundación Orange, la repito, tiene varios recursos, pero claro, no es tan sencillo. Capaz que para Pedro, para ese estudiante en particular, no funciona y hay que buscar un nuevo recurso. Y ahí aprovecho a este espacio que es tan abierto, que lo ve tanta gente, a invitar a las personas que hagan cursos de electrónica, a las personas que hagan cursos de desarrollo de software, a que los proyectos finales tengan un arraigo inclusivo, que ya no sea reinventar lo que está inventado, que ya no sea el clásico proyecto de robótica, la casa automática, autónoma, el proyecto de autonomía, la casa, sino que sea, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo crear una casa inclusiva? Que realmente cualquier persona pueda estar en ella. ¿Cómo puedo desarrollar un software para que los estudiantes se puedan comunicar de manera más efectiva? Que vayamos por ahí en los proyectos, que tengan realmente un impacto social, porque si bien vemos muchos cursos de programación y demás, muchos se centran en el diseño de juegos, que está genial, es atractivo para los estudiantes, pero hagamos también un poco de razón social y empecemos a crear conciencia en que podemos apalancar un cambio, y que sea un cambio para todos, porque es tan sencillo como decir, por la rampa subo yo y por la rampa sube la persona que va en silla de ruedas. Es tan sencillo como eso. Realmente la accesibilidad es algo que es para todos, que no es para algunos. Súper bien, tremendo mensaje, Domingo, te agradezco mucho eso. Ya estamos llegando al cierre de esta conversación, pero claro, con eso último me hiciste recordar lo que aprendí, ya lo sabía teóricamente, pero lo aprendí en la práctica como mejor pude, que fue cuando estuve en una universidad y desarrollamos un programa de inclusión, justamente para estudiantes de la misma universidad que estaban en alguna situación de discapacidad, y se terminó haciendo cierto eco de ese lema que resuena mucho desde los ámbitos justamente muchas veces más desde los movimientos, de las demandas, que es nunca más sin nosotros, nunca más sin nosotros. Entonces, también ese llamado que tú haces, yo le sumo a que integren en los proyectos, que incluyan en los proyectos a quienes realmente están ahí en el día a día, pensándose desde su propio espacio vital para que logremos hacer de todos los proyectos que tengan sentido, proyectos que tengan una razón de ser más allá que visiones asistencialistas que durante muchos años han existido y que, bueno, ayudaron mucho, pero no tanto ni lo suficiente como para poder entonces lograr lo que estamos diciendo. Y lo que también otros colegas decían desde el área justamente de la educación diferencial, que se llama que se llama ahí en Chile, y es el tema de hasta que la inclusión ya no sea necesaria. La idea es que en algún minuto dejemos de tener estos espacios de conversación porque de algún modo la inclusión ya, o mejor dicho, la exclusión se ha ido dejando atrás para que esa inclusión se haga costumbre, ¿o no? Tal cual, Juan. Y, y pensando también en lo concreto del día a día, en el concreto de que hay muchos docentes que están mirando esto, colaboran a posteriori, y que también están tus compañeros de la universidad, decirles de que se animen a escribirnos, que se animen a escribir a hospitalidad, que se animen a escribir a domingo y que busquemos opción para ese estudiante. Mm. Estamos perdiendo, Domingo. Parece que justo en este minuto final tu conexión bajó. Ahí, 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 Ahora sí. ahí, ahí.
No, justo en la invitación concreta, qué casualidad. Sí. Decirles de que se animen a contactarnos con nosotros, que se animen a acercarse, pero acercarse en este sentido, en decir, estoy buscando para una solución para Pedro, que Pedro tiene estas características, porque realmente lo peor que podemos hacer a veces es ilusionar con soluciones mágicas. La tecnología es maravillosa, pero tiene sus limitaciones. Hay un montón de Mm. recursos, pero cada estudiante es un mundo y lo menos que quisiera es dar recetas, porque no las hay, pero cuidado, porque sí las hay en Internet. Y esto es algo que también es importante que lo tengamos en mente. Muchas veces buscamos, decimos, tenemos un estudiante con TEA y buscamos aplicación para estudiante con TEA. Peligroso, muy peligroso eso. Porque salen Mm. herramientas con etiquetas. Pensemos en qué es lo que queremos hacer y después buscamos las herramientas. Y en ese sentido les comparto algo personal, pero creo que ya estamos en confianza, llegando al final de este live, creo que estamos entre amigos, y que es interesante. Hay un programa, hay muchos, pero en particular uno, que se llama Speech Note, que lo que hace es, uno le dicta y transforma la voz en texto. Entonces, si Mm. tenemos un estudiante sordo que tenga una buena lectura, el estudiante abre su computadora o su celular, el docente da su clase normal, digamos, hablando, y se empieza a registrar lo que está diciendo y el estudiante va leyendo. Eso facilita un montón. Y también hay al revés, hay lectores de pantalla. ¿Tá? Bueno, yo mientras cocino, porque me gusta cocinar, pues soy un ser humano, tengo esos gustos también, lo Somos que hago es dos. poner Muy el... bien. Maravilla, maravilla. Entonces capaz que te gusta esto también. Lo que hago es poner el lector de pantalla para esos libros que son largos, que a veces no tengo tiempo para leer. Entonces, mientras cocino, que es algo que disfruto, que muchas veces no tengo que pensar exactamente lo que estoy haciendo, aprovecho y voy escuchando lo que me lee la pantalla, o sea, leyendo el libro sin sentarme a leerlo de manera directa. Y a veces también cuando tengo que redactar algo, a mí me resulta más fácil la palabra que la escritura. Entonces lo que hago es le dicto a mi computadora y ella escribe. Pero fíjate que estas dos herramientas, si uno las busca, la etiqueta es para personas, ni siquiera en situación de discapacidad, personas con discapacidad. Que después en otro momento conversamos de cuál es el posicionamiento. Sí, sí. Pero una etiqueta. Conclusión, nunca hubiéramos llegado. ¿A dónde estoy yendo? Pensemos qué es lo que queremos. No antepongamos las herramientas, sino que pensemos en ese Pedro, en ese José, en esa Amanda. Pensemos en cada uno de esos estudiantes para realmente buscar una solución para esa persona. Cada uno somos diferentes y tenemos que lograr diversificar los accesos para que cada uno llegue. Tremendo, tremendo amigo, muy gran, o sea, muy buen consejo, lo voy a utilizar yo creo también porque no lo estaba haciendo por lo menos en los espacios como la cocina, así que está muy bien dicho, o sea, eliminar la etiqueta, favorecer la inclusión de la diversidad de todos y todas, pensemos y sigamos pensando en esta educación transformadora, permanente, que es capaz de contener los mejores aprendizajes tradicionales de la historia y de la trayectoria y también conciliarlo con, obviamente, las innovaciones, en este caso también hablando de los entornos virtuales, las tecnologías digitales. Ahí se está despidiendo Tao también, agradeciendo el espacio, un placer escuchar a Domingo nuevamente, parece que ya te seguía por ahí, así que al contrario, yo por mi parte agradecerte muchísimo, Domingo. Estamos ya cerrando entonces este live, esta conversación. Después invitamos a quienes puedan estar viéndolo ahora o después, a que lo difundan, lo compartan. Esto va a estar compartido en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, también en nuestra página web www.hospitalidaddigital.cl. Estamos aquí desde el Laboratorio Hospitalidad Digital. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, desde España y con el corazón en Chile. Y Domingo Borba, ¿cierto? Desde Uruguay. Un agrado conversar contigo nuevamente, Domingo. Un abrazo a la distancia y ya nos encontraremos en otro espacio. Claro que sí, Juan, un abrazo grande y un abrazo
a todos los que están por allí. Vale, hasta la próxima.